Cristo vino, Jesús mi pueblo se llevó. Nuestra vida, esa gran tribulación. Cristo vino, Jesús pueblo se llevó. Nuestra vida, esa gran tribulación. Tremenda canción, de verdad, que cantó Estanislao Marino. Vuelvo y te repito, eso fue por el año 68, 69, 70, más o menos, cuando yo nací, cuando estaba en pleno auge esta canción. Y dio mucho que decir en su momento porque pues, no se sabía nada todavía de los UFOs, de los platillos voladores. Y en su conocimiento, la gente lo que respondía respecto a estos acontecimientos era que eran demonios, ¿sí? Entonces, tenemos que entrar aquí en conocimiento, tenemos que entrar a investigar y tenemos que entrar a algo muy tremendo, y es cuando estemos escudriñando las Sagradas Escrituras o la Biblia, tenemos que entrar a investigar cada palabra que nosotros encontramos allí. Entonces hoy vamos a seguir con la segunda parte, que es un tema que es fuerte, es delicado. No muchos hombres en el mundo entero lo tratan, pero sí existen o existimos muchos pastores que ya estamos alertando a la gente y le estamos enseñando lo que la Biblia muestra en el lenguaje que fue escrita. ¿Sí? Entonces, este lenguaje de UFOs o UFOs no se conocía en el pasado. No se conocían en la época de los profetas, en la época de los apóstoles, pero sí aparecen estos personajes en las Sagradas Escrituras, y no solamente en la Biblia. Ojo con esto, no solamente en la Biblia. Nosotros a nivel de cristianismo, y cuando digo cristianismo me refiero a todo lo que encierra la religión católica y todo lo que se originó con el protestantismo, ¿sí? Que es donde aparecen los cristianos modernos para diferenciarse de los católicos, que ellos dicen soy cristiano, ¿sí? Y el católico, pues para diferenciarse, dice soy católico, pero la verdad los dos tienen el mismo origen, solamente que se diferenciaron por pensamientos teológicos o de los líderes de su momento y de su época, donde crearon grupos con un pensamiento distinto o una forma de comportarse y de actuar y ritualidades muy distintas, ¿ok? Pero sí aparece. Entonces, ¿qué es un UFO? Mi pregunta, ¿qué es un UFO? O un ¿cómo se dice en inglés? UFO. Pues en inglés es UFO. Unidentified Object. Sí, pero... O sea... Bueno, ¿qué es un UFO? Flying Object. Es un objeto volador. Exacto, esto fue... no identificado. Exacto, o sea, lo que nos enseñaron, ¿sí? De un tiempo para acá, no tengo la fecha exacta, pero todo se originó por un controlador aéreo, de un aeropuerto, al cual en su radar, que el radar de ellos es como más o menos así, tiene rayitas por aquí, rayitas por acá, donde van las coordenadas, y cuando algo entra a su radar, aparece un puntito. Si es un avión, ahora aparece el avioncito, aparece lo que vaya entrando al radar, sea un barco, sea lo que sea, y el radar es un aparato que usted lo ve cerca de las instalaciones, tanto militares como de los aeropuertos, que va dando vueltas, usted lo ve girando, así rápido, y él va detectando movimiento y sobre todo lo que es la señal electrónica, ¿sí? Por eso es que cuando un policía de tránsito va a una alta velocidad, el policía no se pone a mirar a ver ni a calcular cuánto va usted de velocidad, el policía le saca su radar y apunta al vehículo, y el radar no lee la velocidad sino la revolución del motor, o sea el tacómetro. El tacómetro es esa agujita que le va marcando 1000 millas, 2000 millas, 3000 millas, y ahí le marca la velocidad en millaje o en kilómetros de acuerdo a la... Pues le voy a cobrar esa.
Si usted le quita eso, pues ahora el carro, mucha gente lo hizo al comienzo, le quitaron el carro como tú se los conectaban y el carro empieza a fallar. Porque estaba conectado con el computador. O sea, no se puede evadir la ley. ¿Listo? Entonces el controlador aéreo dice que entró un objeto al radar que no se identificó. Venía volando, ¿cierto? Y por radio él trató de comunicarse y no hubo respuesta a la comunicación. Entró a una velocidad superior a los aviones militares, porque creo que era un aeropuerto militar aquí en los Estados Unidos, y él habló con el comandante y le dijo, entró un objeto volador no identificado y salió del espacio aéreo de los Estados Unidos. Entonces, todos los países del mundo y todos los aviones tienen identificación a nivel de frecuencias, de radio, de ondas, que los identifican. Este no tenía identificación. Entonces de ahí salió la palabra UFO, objeto volador no identificado. ¿Ok? Entonces, hay gente que se pregunta, pero la Biblia no dice nada de eso. Sí, la Biblia sí habla de los UFO. Lo que pasa es que en ese tiempo no los mostraban como UFO. Tenemos que tener conciencia que los escribas, que fueron las personas que escribieron los libros sagrados, hablaron en su conocimiento y no era la época, o después de Egipto no había tecnología en las demás naciones. En Egipto sí hubo tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde se encuentra esto en la Biblia? Porque gente me dice, pastor, usted está loco. Alguien me escribió por ahí del Perú, no me dijo, usted está más perdido que la mamá de no sé quién, ahí me escribió. Así me dijeron. Esto no es evangelio. Y me recitó todo lo que es prácticamente como para convertirme al cristianismo. Hasta casi me hace hacer hasta la oración de fe en todo lo que me escribió. Y la respuesta mía es, me da pena, pero su comentario está lejos del contexto. Estamos hablando no de evangelismo y no hay que confundir. Yo puedo ser cristiano, puedo ser pastor cristiano, pero no todo el tiempo tenemos que estar evangelizando a la iglesia. Tenemos que llevar a la iglesia a adquirir conocimiento. Y cuando un hombre se atreve a pararse frente al público, frente a la iglesia o al mundo entero, en este caso también por las redes sociales, y con Biblia en mano empieza a demostrar, es porque estudió, no se lo inventó. Aquí no nos inventamos nada, estudiamos la historia. Y volvemos a algo que mi esposa y la hermana yo le han dicho siempre, y es quien desconoce el origen, quien desconoce los orígenes de la raza humana y la historia pasada, no conoce nada en el presente. No sabe que ya existían las cosas. Entonces, la gente para poder comprender estos temas, primero tiene que saber que estamos en un tiempo, diga conmigo, en el tiempo del conocimiento. Estamos en el tiempo en que ya se abrían los sellos del conocimiento. ¿Sí? A nivel tecnológico, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En Apocalipsis capítulo 13, verso 14, decía que, aquí lo voy a escribir, acuérdense que voy a abreviar, capítulo 13, verso 14, dice que le darían permiso a la cuarta bestia para infundir aliento en una imagen y la imagen hablaría. Entonces, como no teníamos el conocimiento antes, ¿qué hablábamos? ¿Qué decíamos? ¿Qué iban a hacer hablar una estatua? Los que somos cristianos viejitos, sabemos que esto nos predicaban. Y nos decían, nadie sabía cuál era la cuarta bestia, y como nadie sabía cuál era la cuarta bestia, que habla la Biblia, todo el mundo le ponía, no, es que la cuarta bestia es el anticristo, porque no había ¿qué? Conocimiento. Y resulta que no fue una estatua. ¿Qué fue lo que hicieron hablar? Los robots. Los robots. Entonces lo mismo pasa con el tema de los UFOs, ¿cierto? La Biblia describe eventos y situaciones que son, o las han catalogado como paranormales. ¿Qué es un evento paranormal? Actividad no normal. Exacto. Un efecto paranormal es una actividad que no es lógica para nosotros como humanos. Algo que no nos explicamos, algo que no tenemos conocimiento, pero que existe y es real. Es lo mismo con los temas de Dios. Si usted le pregunta a alguien, normalmente que no tenga un conocimiento quién es Dios, ¿sí?
lo primero que le dicen Dios es Dios. ¿Ya? Y le dicen a la gente que Dios es un ser invisible, que está en todo, porque dice que Él lo llena todo. Y como escribieron que lo llena todo, entonces la gente se imagina un Dios gordito donde no cabe nada más. Pero cuando vamos a mirar la realidad bíblica, es un sistema de gobierno universal. ¿Ya? Entonces hay que estudiar. Entonces fíjese, si no conocemos los orígenes, no vamos a conocer nada. Entonces, si yo no conozco o no voy a la palabra de Dios, y lo más tremendo es que no solamente la Biblia los menciona, todos los libros sagrados de todas las religiones los mencionan a los UFO, que son seres no humanos con características no humanas que se le presentaron a los humanos en el pasado y aún en el presente a determinadas personas que hoy en día son testigos. Por ejemplo, si la Biblia no existiera, vamos a poner un ejemplo, si la Biblia no existiera y los libros sagrados de la India, de China y de todas las naciones no existieran, ¿qué pasaría con las personas que han tenido un encuentro cercano con los seres del otro mundo? Ellos estarían escribiendo todo, así como pasa y usted ve los testimonios en YouTube, ¿cierto? Y alguien coge todos esos testimonios y los recopila y los meten en un libro, y las civilizaciones futuras van a entender, de acuerdo al conocimiento, quiénes eran los que se le aparecieron o descendieron de esas naves. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, vamos a hacer un panorama bíblico. Tampoco sé que no vamos a poder terminarlo hoy porque la Biblia sí muestra todos estos eventos de seres no desconocidos, y muchos de ellos, escuche esto, la religión. No fue el judaísmo, escuche esto, no fue el judaísmo. No fue el judaísmo, fue la religión católica. Cuando empezó a traducir los libros sagrados, escuche esto, los libros sagrados. ¿A qué me menciono libros sagrados? A todo lo que nos hablaron de Dios. Y a todo lo que eran paranormal, ¿sí? Como lo acaban de decir, que no era algo normal, cuando aparecían estos seres, que la Torá y los libros antiguos los llamaban los vigilantes. Vigilantes, o las palabras correctas del pasado eran mensajeros. La religión, ¿sí? No estoy diciendo la Iglesia Católica, ojo con esto, estoy hablando la religión, de donde se formó el catolicismo. Cuando tradujeron y nos entregaron los libros, nos dijeron que eran ángeles. ¿Para qué? Porque hay una finalidad, y era ocultar la verdad del origen de estos seres. Entonces, en los libros sagrados, llamémoslos así, nos dijeron que estos seres tenían alas como de cigüeña. Y nos dijeron que habían unos seres que tenían 6 alas. Ojo con ese número, 6 alas. ¿Ya? Y ahí los describe la Biblia. Pero la Biblia, voy a hablar de la Biblia normal, está mostrando que estos seres no son como no los dibujó Leonardo da Vinci. Que ahí viene el problema de todo. En los cuadros, en las pinturas, años después, nos dibujaron a seres humanos con alas, hombres con alas y con túnicas. Y de ahí es que tenemos la mentalidad, los seres humanos, de que así son los ángeles. Y resulta que no es verdad. ¿De dónde sale todo esto? Porque la Biblia menciona algo muy tremendo y la gente no investiga. ¿Están mirando algo? No alcanzo a ver. Vigilantes, mensajeros, los llamaron ángeles. Entonces, la Biblia menciona esta palabra, escuche esto, Egipto. Y lo menciona tanto en el Antiguo Testamento como lo menciona en el Nuevo Testamento cuando dice que salimos de Egipto. Pero hasta el momento,
lo que muchos cristianos, y vuelvo y lo repito, hablo de católicos como cristianos protestantes o evangélicos, se limitan es a saber que de Egipto salió el pueblo con Moisés, ¿cierto? Hasta ahí se limitan. Y se sabe la historia de Faraón, ¿sí? Se sabe la historia de las 10 plagas. ¿Qué es lo que sabemos o sabíamos? Lo que nos pasan por Hollywood en cada Semana Santa, que son las películas de Moisés y las 10 plagas de Egipto, la historia de José de la Biblia, y para de contar. Entonces, como nosotros no le hacemos caso a Cristo, no sabemos qué es Egipto. Entonces, escuchamos a pastores, escuche esto, pastores, no voy a hablar de sacerdotes católicos porque no he escuchado a un pastor, a un padre católico para decirle, fulano de tal le enseñó esto, pero muchos pastores lo que enseñan es que Egipto lo asocian con el mundo. Y así son las prédicas, y pare de contar. Pero si usted se sale de lo que es la simple lectura y le hace caso a Cristo, vuelvo y lo repito, porque Cristo dijo, escudriñad las escrituras. Ojo con eso. Escudriñar no es leer. Escudriñar es investigar. Escudriñar es coger la lectura y cada palabrita, mirar su significado. Y algo muy importante es que cuando aparezca la palabra de una ciudad antigua, es la obligación para adquirir conocimiento ir a averiguar sobre esa cultura, sobre su religión, sus dioses y qué hacían. Entonces resulta que Egipto aún existe. Egipto aún existe. Egipto no ha desaparecido. Egipto no se sabe exactamente su origen, pero Egipto estuvo antes de Moisés. Egipto existía antes de Abraham y de acuerdo a las últimas investigaciones de la arqueología, Egipto existía millones de años atrás, antes de Adán y Eva. Con otro tipo de seres. Sí, señora. Entonces, pastor, usted se volvió loco. Si nos enseñaron que el mundo y la tierra comenzó con Adán y Eva. No, esa fue una invención religiosa. Las pruebas científicas y arqueológicas, que son pruebas, vuelvo y lo repito, son pruebas, no son cuentos, no son invenciones. No es que fulanito lo dijo y entonces yo vengo a transmitirlo. No, es que si usted va a averiguar en Egipto, existe algo que son las famosas pirámides, ¿cierto? Y han encontrado ciudades bajo la arena. En estas pirámides se encontró algo o se ha determinado algo que por miles de años o años se ha venido estudiando, y es la famosa escritura antigua, escritura que se llamaba cuneiforme. O sea, en la antigüedad no se escribía como usted y yo escribimos. Sí existía el alfabeto. En todas las civilizaciones ha existido el alfabeto, de la A, B, C, D hasta la Z. Pero no lo escribían como escribimos nosotros en español. No escribían en inglés, porque estos idiomas en la antigüedad, recuerden, no existían, sino hasta que en Babel, dice la escritura, que Dios o los dioses confundieron las lenguas y comenzaron los idiomas, porque antiguamente había una sola manera de comunicarse y era con la escritura cuneiforme, ¿cierto? Que son como, ¿qué? Como fotos, como Que retratos. eran tallados con dibujos en láminas de piedra o arcilla, la cual después la cocinaban hasta que se volvía dura y quedaba la escritura. Por eso hay que estar atentos a algo muy tremendo. Y fíjense, voy a tener que corregir hoy algo, porque por muchos años a nosotros nos enseñaron que Cristo dijo, o Pablo fue el que dijo, o está en el Nuevo Testamento, que si nosotros nos callamos de hablar de Cristo, las piedras hablarían. Y resulta que eso es una mala interpretación
de una mala traducción, y lo que querían decir era que iba a llegar el tiempo en que las piedras hablarían la verdad. ¿Por qué? Exacto. Entonces, todas estas láminas de piedra, de arcilla, que fueron escritas y quedaron para la historia, se han sido encontradas en las excavaciones arqueológicas, en todo lo que es la famosa Mesopotamia, ¿sí? La región mesopotámica que va prácticamente desde Israel, desde la franja de Gaza, comprende lo que es Turquía, Irak, Irán, Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. En esa zona, todo lo que es el Golfo Pérsico, en esa zona fue donde se originó la vida en este mundo. Escuche, no en la Tierra, porque la Tierra es mucho más grande de lo que a nosotros nos enseñaron y nos dijeron, sino en este mundo. ¿Ya? Entonces, a través de los años, se han encontrado, por gracias a la arqueología, que es una ciencia que los cristianos deben estudiar, o sea, no meterse a ser arqueólogo, sino debe estudiar los hallazgos arqueológicos. Y eso ha permitido que temas como de los UFOs salgan a relucir y lleguemos a encontrar que la tecnología que nosotros tenemos actualmente ya había existido. La ciencia ya había existido. Y que la raza humana no ha venido descubriendo nuevas tecnologías, ni se ha venido modernizando, ni ha venido evolucionando, sino ha venido redescubriendo todo lo que ya había existido en el pasado y que un día, por culpa de esa tecnología y de la ciencia, por eso es que en el libro de Daniel, capítulo 2, dice que para los últimos tiempos la ciencia aumentaría de tal manera, pero asimismo la gracia del Eterno aumentaría. Por eso mismo, ese mismo crecimiento tecnológico y en conocimiento es que provocó que las razas que habían en la antigüedad, tanto humanas como no humanas, porque la Biblia habla de gigantes, ¿cierto? En la antigüedad, esos gigantes no eran 100% humanos. Y hay que recordarle a todo el mundo que Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios, o de los dioses realmente, es lo que dice, habla en plural, los hijos de los dioses, se gustaron de las hijas de los hombres, porque la vieron en apariencia muy hermosas, y ellos vinieron, dice, y engendraron en ellas. Ojo con esto, pero hay algo muy tremendo, y es que la arqueología muestra que no hubo contacto sexual con las hijas de los hombres, porque una persona o un ser de más de 50 pies de altura, gigantes de verdad gigantes, yo mido en centímetros 1,70 m, casi 6 pies de altura, y mi tamaño, según la arqueología, 5 pies algo, y en la arqueología, por eso dije casi 6 pies, y en la arqueología han mostrado las evidencias tanto de videos como fotografías, y no hablo de ahorita, hablo desde 1970 para acá, donde no existía la inteligencia artificial para que dijeran que están falsificando. Donde han encontrado esqueletos de seres como humanos pero sumamente gigantes, y una persona promedio como yo apenas cabe de aquí a acá en su cabeza. Entonces imagínense el cuerpo, los pies, los brazos, como era de grandísimo. Entonces ahí es donde entran los famosos UFO, que eran seres desconocidos que habitaron en la antigüedad, y la historia humana los denominó, espera si puedo escribir por acá, ¿puedo borrar algo? La historia humana los denominó los titanes. En la Biblia, gigantes. Bien importante que acabas de decir es que tuvieron esos hijos, por decir así, ¿verdad? Esos gigantes, sin tener una relación física. Exacto, exacto. Entonces, cuando usted no estudia ni investiga el pasado, los orígenes de la humanidad, o usted no busca en la arqueología los libros de las civilizaciones antiguas, usted sigue creyendo todo el tiempo a un error de traducción. Y los arcadios, voy a ponerlo acá, las civilizaciones Arcadia, ojo con esto, Sumeria, Los viejitos que estaban grandes son los Titans. los titanes, babilónicos. Estas son las 3 civilizaciones antiguas, ojo con esto,
que existieron antes y en la época del Edén. Ojo con esto. Toda la escritura que se ha encontrado y las evidencias, ellos hablan aún de cómo fue que se conformó el famoso Edén y dónde estaba. Ellos hablan de la historia de cuando se creó al hombre, cómo Elohim o los Elohim los creó varón y hembra. Varón y hembra. Y cambia la historia aún hasta del pecado original, de lo que nos contaron en la Biblia, que aún recuerdo que el Papa Francisco hace muy poco también se expresó y dijo que eso era una mentira que San Jerónimo había puesto en la Biblia para que el ser humano no conociera la verdad del pecado original. ¿Por qué? Porque estaban escondiendo las verdades de quiénes son los UFO. ¿Ok? Esto es una introducción. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, y vuelvo y lo repito, todo esto se ha sabido, ¿por qué? Porque hay gente que se ha dedicado a estudiar, no solamente a leer y creerse en el cuento de todo lo que las religiones nos quisieron decir. Entonces la verdad está saliendo a la luz. Y en este momento el mundo entero está hablando la verdad. ¿Sí? Ya vimos el miércoles pasado cómo el Senado de los Estados Unidos ya confirmaron que sí, que ahora vienen desde el mar, ¿cierto? Y hemos encontrado unas cosas tremendas, que inclusive con mi esposa estábamos mirando un tema muy fuerte, delicadísimo, para muchos, digamos que de los que tienen ese pensamiento religioso, de que esto es simplemente orar y arrodillarse y cantar y esperar una salvación, algo muy fuerte, y es los orígenes de la vida, y cierto aspecto donde Dios dice que en las aguas tiene su habitación. Eso es fuerte. Y David, ¿sabe qué? Si usted quiere saber muchas cosas sobre los temas ¿En dónde dice eso? no sobrenaturales, políticas, les voy a dar el versículo, no se me adelante, ya voy para allá, donde David hablaba de estas cosas de una manera muy fuerte. Entonces quiero que vamos a entrar a un panorama bíblico. Esto era una introducción para que se sepa. Ahora vuelvo y lo digo, escuche, no solamente en Egipto, en las pirámides que están y han venido encontrando en México, hay mucha pictografía, donde no solamente habla de esto, sino también se encontró, acuérdense que alguna vez les mencioné la famosa piedra con el tetragramatón, de donde salen los nombres de estos seres, donde salen los idiomas. Es por ejemplo el idioma mandarín. El idioma hebreo y arameo no son idiomas humanos. Ahí les suelto. Son de civilizaciones no humanas que lo dejaron aquí. Ojo con esto. Por eso el hebreo, el arameo y el mandarín, usted ve que lo escriben con rayitas y símbolos. Es complicado aprendérselo, ¿cierto? Y se escribe de derecha a izquierda y se lee de derecha a izquierda. Y usted ve, por ejemplo, cosas así en mandarín. Ah, eso son lo que yo soñé. Y eso tiene un significado. Son palabras celestiales. Y cuando se habla ahora celestiales, escuche esto, que esto va a ser fuerte para muchos. Cuando se habla ahora de palabras celestiales, ya no se habla de los cielos. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que hay una cúpula, ¿cierto? Que hay una cúpula por la cual nadie puede entrar ni salir. La cerraron. Y las escrituras y la historia muestra que antiguamente no era así. Sino la cerraron en el momento que aquel querubín protector quiso subir a los cielos que se creyó Dios. Y allá lo echaron y ahí fue cuando cerraron. Y nadie entra ni sale. Pero la palabra habla de ventanas en los cielos. Y hay unas oraciones donde, no recuerdo quién, si fue Salomón el que dijo, hay ventanas. Hay una canción que se cantaba en mi época, nadie se la sabe. Hay ventanas en el cielo azul, hay ventanas que dan hacia aquí. Y cuando uno ora y le clama a Él, dice que Él abre hasta las ventanas de los cielos y manda sus bendiciones. Eso es tremendo. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra de Dios porque le estaba diciendo, aparte de Egipto está México. México es una de las naciones
que tiene más evidencias arqueológicas de lo que son los seres no humanos, de los que llamaban los antiguos dioses. Los aztecas dejaron también en los sigurat plasmada la historia de los dioses de ellos, y no eran humanos. En el Perú, las líneas de Nazca, hay muchas evidencias. En Colombia, en mi nación, en Venezuela y en el mundo entero, en cada nación, ha tenido que ver con un ser no humano que fundó esa nación. Ojo con eso. Las naciones no aparecieron porque sí. Tienen un fundador y tienen un origen. Y si usted se va a los países latinoamericanos, la mayoría de Colombia para abajo, lo que es Perú o Ecuador, Perú, Bolivia, hasta donde pude conocer, casi todas las naciones, y en México también vi, en los parques principales siempre tienen un arcángel con una espada desenvainada en los parques, y eso simboliza quién es su deidad y su fundador. En México es San Miguel. O sea, que cada Por eso, quien tiene un... Por eso, escuche esto, Yo siempre preguntaba por qué un ángel. arcángel, no un simple ángel. Sí, un arcángel. Así lo llamaron, arcángel. Y resulta que cada uno de los ángeles caídos, es que esto es tremendo. Dice la historia y en el libro de Enoch, por eso hay que leer esos libros que la religión prohibió y los quitaron del canon bíblico para que usted no supiera la verdad. En el Enoch. Sí, dice que aproximadamente hay 200 ángeles que fueron sancionados por el Eterno por estar metiéndose con los seres humanos y enseñarle todo lo que le enseñaron de tecnología y todas esas cosas. Y resulta que esos 200 ángeles, los nombres de ellos son muy similares a las naciones que se conocen hoy en día. Y hoy hay aproximadamente, dicen que hay aproximadamente 230 naciones que ya están en la ONU. En la ONU, que conforman la ONU. Son casi el mismo número de los arcángeles que cayeron. De la gracia de Dios. Espérame. Son los... me perdí. La ONU, la Organización de las Sí. Naciones Unidas, tiene 200 naciones ya Como dentro miembros. de él. Sí. Entonces, pero a 230 Aproximadamente. Sí. aproximadamente. Y cada nación, Cumple. cuando usted mira los nombres de los arcángeles caídos, no ángeles, sino Ah, arcángeles, ya entendí. de los poderosos de la antigüedad, las naciones tienen su nombre sacado del nombre de ese arcángel. Por eso, escuche esto. Ustedes se acordarán que hay una parábola, ¿cierto? Donde el Señor dice que si usted va a ir a alguna ciudad, lo primero que debe atar, dice atar, y es una mala traducción. Escuche esto. Dice que debe atar, ¿a quién, hermana? Atar al hombre fuerte, ¿cierto? Para que usted pueda pasar o pueda ir, ¿cierto? Pero viene una pregunta, ¿será correcto que yo puedo atar a un ser superior? Porque la Biblia dice en el libro de Daniel que el arcángel Gabriel no podía pasar porque el rey de Media y Persia no lo dejaba. Y dice que le tocó pedirle ayuda al arcángel Miguel, que es el que pelea de la guerra, para que viniera y le abriera espacio y él pudo pasar. Entonces, si un arcángel no puede actuar en su propia voluntad, y Cristo dijo que debemos no atar, sino es, ojo con esto, yo sé que le va a sonar muy duro a muchos cristianos, y es buscar la autorización, el permiso para que esta potestad que domina los aires, que ya se ha sabido actualmente, escuche esto, la Biblia dice, para que vea que sí habla de Rufus, la Biblia dice que hay una potestad que domina cada país o cada nación, cada ciudad, cada barrio en cada ciudad. El barrio es la localidad, para que me entiendan. ¿Sí? Cada cuadra, cada manzana. Eso es una organización de gobierno. Entonces, se ha sabido por evidencias que se han filtrado de entidades militares y sobre todo también de la NASA, aunque digan que eso es mentira, no es mentira, la Biblia lo confirma, que sobre las ciudades, escuche esto, sobre las ciudades, sobre todas las ciudades, los radares que han subido con última tecnología a la estación espacial, que está muy cerca de la cúpula,
han detectado que sobre las ciudades han aparecido unas sombras en forma circular. Sobre todas las ciudades. Sobre todas las ciudades. Y usted mira para el cielo, usted no la ve. Pero están ahí, bajo camuflaje. Y están vigilando y controlando cada ciudad. Ojo con esto, me voy a adelantar. La escritura dice que sobre el tabernáculo de reunión, y después cuando Salomón construyó el templo, ¿sí? Ojo con esto. La Biblia habla del famoso, diga conmigo, Shekinah. El Shekinah es la presencia de Yahweh, o como está escrito, la presencia de Jehová. Y dice que la presencia o el Shekinah de él permanecía sobre el tabernáculo, encima. Y nadie podía entrar al lugar santísimo. Acuérdense que estaba el atrio, ¿sí? No tengo el dibujo acá. Acuérdense, digamos que este es el tabernáculo. Acá estaba el atrio, que era donde hacían los sacrificios, ¿cierto? Luego seguía el lugar santo. Había una entradita. Y luego en su lugar santísimo, que había una cortina que lo tapaba. Y aquí estaba el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos, las 2 tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón. Y estaba cubierta en oro, y habían 2 querubines, así, uno con sus alas así, tocándose en la punta de las alas, uno frente al otro. Y dice que cuando el Shekinah de Dios descendía, escuche la palabra, hay que aprender a analizar, no bajaba, sino descendía, movimiento controlado, y se posaba sobre el lugar santísimo, nadie podía entrar, nadie. Y si alguien se atrevía a entrar, moría. ¿Por qué? Se ha determinado que porque lo que bajaba escondido dentro de una nube, y para que usted entienda esto, tiene que leerse todo el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es espectacular, porque muestra que algo había dentro de la nube, y lo que provocaba la muerte de las personas era radiación. Radiación. ¿Pastor, se volvió loco? Sí, de tanto leer me estoy volviendo cada día más loco porque estoy encontrando las verdades y por eso dejo las religiones. No creo que radiación apenas ahora con los 90 empezó a salir. A nivel humano. Estoy hablando de algo en la nube. Ponle cuidado. Llegamos a la historia de cuando el monte Sinaí. Moisés. ¿Listo? Cuando le dieron la tabla de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el libro de Éxodo? Se lo voy a parafrasear para que usted vaya a la casa y lo lea. Dice que una nube se movía y dentro de la nube había relámpagos, habían truenos y luces que destellaban muy fuertes. La nube bajó y se posó sobre el monte Sinaí. No todo el monte Sinaí, sino de cierta parte hacia arriba. Y le dieron la orden a Moisés de subir. Y Moisés subió, y después que estaba en la presencia de Dios, cuando se entrevistó con Dios, ¿cierto? Moisés nunca describió lo que vio dentro de la nube. Nunca lo describió. Porque dice que la nube era tan espesa, y dice la Escritura, o los libros sagrados, que Dios estuvo a espaldas de él. O sea, estuvieron hablando así, pero él no le vio, no le veía el rostro. Al punto que él le dijo, quiero conocerte, quiero verte. Y él le dijo, no podrás porque morirás. Y lo escondió en una peña. Esa es la narración que nos dijeron, ¿cierto? Y con su mano, imagínate tan pequeñita la mano de él sería para taparlo. Yo creo que Moisés debería ser más o menos de mi estatura. No tan alto ni tan bajito. Y si la mano del Eterno lo tapó, imagínense entonces cuán grande es. ¿Qué altura debe tener? ¿Ya? Y si habla de mano, es porque es un ser vivo, no un espíritu como la religión nos engañó y nos enseñó. Es un ser real y tangente, y la palabra lo muestra. En todos los libros proféticos y aún en el Apocalipsis. Porque dice que él también se sienta en un trono. Y si fuera un espíritu, no tendría necesidad de sentarse. ¿Ok? Entonces, dice que la nube, dice que cuando Moisés, escuche esto, dice que cuando Moisés bajó del monte, la gente se asustó porque su rostro y su cuerpo, todo lo que era carne, brillaba como el sol.
la gente se asustó. Al punto que fue cuando él decidió, Dios no le dio la orden, él decidió ponerse un manto para que la gente no se asustara más con él. Con el tiempo, el brillo fue desapareciendo. Según la ciencia, eso es radiación. La radiación provoca brillo. Por eso es que cuando llega algún aparato volador no identificado, los militares llegan y lo primero que miden es cuánta radiación hay con sus escáneres. ¿Sí? Listo. Eso es otra evidencia. ¿Qué había en la nube? No se sabe qué había. El caso es que la arqueología, y usted lo puede investigar, ya salieron unas pruebas de unas personas, escuche esto, y se lo voy a decir claramente, son cristianos, no son pruebas de científicos, pero hicieron una expedición al monte Sinaí hace unos años atrás y encontraron algo muy tremendo. La mitad del monte, la arena y la roca calcinada. Estamos en el desierto, esto es arena. Esto es arena. Y la mitad del monte totalmente calcinado, negro de la mitad hacia arriba, ¿sí? Lo cual es una prueba fehaciente que el Shekinah de Dios estuvo ahí, la presencia de él. ¿Todavía está ahorita? Hasta el día de hoy existe. Como una nave que se haya Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de la nube había algo. Pastor, se volvió loco. Como alguien me decía hace unos años que yo era un falso profeta y me dijeron, ¿usted me está diciendo que Dios es un marciano? No, no confunda la palabra marciano con un ser no humano. La palabra ser indica vivo, que vive, que existe. ¿Ah? ¿Ok? Y la palabra marciano es un bichito verde que se inventaron en unas movies de caricatura, nada que ver. Y el Eterno no es humano. No es humano. Él no es hombre. Es un ser que viene de otro lado. Nos dijeron los cielos y todavía no se sabe exactamente dónde quedan los cielos. O los cielos de Dios. Porque Pablo en Efesios 6:12 dice que en las mansiones celestes, que es donde están las estrellas, y sabemos que ahí hay agua, son las aguas superiores, ahí están las mansiones celestes. Pero han encontrado... ahora encontraron unos mapas de los años 1500 que muestran que después de, o en esta zona de tierra que nosotros manejamos y llamamos nuestro mundo, hay una muralla de hielo. Y los mapas indican que los nombres que la Biblia pronuncia no están en este mundo, sino en los mundos después, más allá de la muralla de hielo. Y ahora están mostrando que las famosas planetas que nos enseñaron en la escuela, desde Venus, Júpiter, Marte, no están por allá. Porque si nadie puede entrar y salir, no hay un telescopio que realmente pueda mirar más allá. Y lo más tremendo es que la estación espacial, cuando están en la plena altura y enfocan desde allá, se ve oscuro. ¿Por qué? Porque está cerrado. Nadie puede entrar y salir. Y lo que se está viendo es un reflejo de los mundos más allá de la muralla de hielo, que la Biblia también habla de eso, porque Dios le puso límite al ser humano para que pasara. Se está reflejando en el hielo, por decir, Sí. se puede Y en la cúpula, se refleja en la cúpula. Eso es espectacular, entrar en uno de estos temas y la Biblia lo muestra. Bueno, volvamos a Moisés. La Biblia dice que cuando salieron de Egipto, el pueblo y Moisés, dice que el Shekinah de Yahweh, usted lo encuentra como Jehová, dice de día, como iban caminando por el desierto, no tenían agua, las pocas provisiones, dice que la Shekinah los acompañaba, dándoles sombra, protegiéndolos del sol. Entonces, a nivel de ciencia, para que algo proteja del sol, tiene que ser una nube muy espesa. Muy espesa. Y dice que cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Y el pueblo se movía cuando la nube se empezaba a mover. Cuando la nube paraba, el pueblo tenía que parar y acampar. Entonces, se han visto muchos informes y ya nadie lo puede negar. Y si hay algún pastor o un líder religioso que quiera negar esto, ya está más que perdido. Porque ya están las evidencias por todo el mundo y está al público en general. Se han encontrado videos
no solamente militares ni científicos, sino personas en el mundo, donde han visto nubes que tienen la forma de platos voladores. Y se van moviendo, la nube apenas se va moviendo. Que ya había un video tremendo, no recuerdo en qué nación fue, estaba un hombre grabando y dijo, miren esto, es imposible, una nube. Y se veían las demás nubes quietas y esta nube se veía que se iba desplazando. No muy rápido, despacio, pero se iba desplazando. Y él afirmó hasta que se perdió de vista. Entonces, ojo con esto. También dice que en la noche, eso era de día era la nube, ¿cierto? Y de noche, dice que de la nube, escuche esto, de la nube salía una columna de fuego para calentarnos. Porque usted sabe que en el desierto las temperaturas bajan demasiado, casi a tipo de congelación. Entonces dice que salía una columna de fuego, y ya lo dicen especialistas, que es que encendían algún tipo de motor, y eso es lo que calentaba esto. Ojo con esto. Entonces, ¿por qué se dice que hay algo dentro de la nube? Porque estaba botando fuego y las nubes no botan fuego. Hay algo dentro de la nube y las nubes, según esto, son movidas por el viento. Pero una nube que se mueva, pare, se mueva, pare, se mueva, pare. Y luego empieza a salir fuego por ahí. Hay algo dentro de la nube. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ahí vemos algo muy tremendo. Ahora viene algo más fuerte todavía, y es que dentro de esa nube, no sabemos todo lo que en el libro de Hechos. Por eso digo, tienen que leerse en el libro de Hechos. Dentro de esa nube, el pueblo, no solo Moisés, salió una voz y le hablaron al pueblo. Ahora, viene algo muy tremendo. ¿Ustedes recuerdan el shofar? ¿Recuerdan el shofar? Dicen, o quedó plasmado en la historia, que de la voz salió una voz que le habló al pueblo y les dijo, si vosotros me obedecéis, vosotros seréis mi pueblo y yo seré su Dios. Escuche, léalo, por favor, y vayan a los originales. Nunca dijo, yo soy Dios. Dijo, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo si me obedecen, si guardan mis mandamientos, mis normas y mis estatutos. ¿Listo? Vamos ahí. O sea, este ser escogió a esa nación. Exacto. Y formó su pueblo. Y formó ese pueblo y por eso Ajá. es el supremo. Cuando usted se va a los libros proféticos, voy a parafrasear antes de entrar a algo muy fuerte en la Biblia, para que usted tenga la información y usted pueda ir a investigar. Cuando usted entra a los libros proféticos, o entra a los libros de crónicas, ¿sí? Que es primera y segunda, y los libros de Reyes, que es primera y segunda de Reyes, usted va a encontrar que el señor Salomón construyó el templo, ¿cierto? Dice que construyó el templo. Voy a hacer un cuadrito porque no lo puedo dibujar bien. Y dice que cuando el templo se inauguró, dice que el Shekinah, otra vez viene la palabra Shekinah, dice que llegaba sobre el templo una nube y se posaba sobre el templo. Y mientras el pueblo de Israel estuvo fiel a su Señor, cumpliendo la Torá, la Tanaj, dice que el Shekinah permanecía sobre el templo y la gloria del templo fue tremenda. E Israel se convirtió en la potencia del mundo en manos de David y en manos del rey Salomón, su hijo. Pero después de que Salomón pecó, adorando otros dioses y permitiendo que hasta la reina de Saba y otras reinas construyeran templos en Jerusalén y en Israel para otros dioses, dice la escritura que el Shekinah de Dios se retiró del templo, se alejó y se fue. ¿Qué había ahí? Decimos la presencia de Yahweh, o la presencia de Jehová, o la presencia de ese Dios. Se fue cuando
cuando se pecó, cuando se adoró a otros dioses. Cuando empezaron a adorar a otros dioses, la presencia de Yahweh Se retiró. tiene que retirarse. Se retiró. Es lo No mismo puede es lo mismo quedarse. que pasa con nosotros. Cuando nosotros caminamos en la palabra del Eterno, su presencia nos acompaña. Por eso es que la Escritura dice en el Salmo 34:7, dice que el ángel de Yahweh, dice el ángel de Yahweh, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero nosotros no lo vemos. Amén. Nosotros no lo vemos. Nosotros lo que podemos hacer es simplemente cuando pasamos algún evento o alguna experiencia tremenda, decir, Dios mío, de la que me salvó mi Dios. No, mire, yo iba para tener un accidente y wow, no, eso fue Dios. Amén. Pero nosotros no vimos. ¿Por qué? Porque nuestro plano es físico. Y ellos son seres espirituales. Escuchen, ¿qué es un ser espiritual? Tengo que mencionarlos. Que se mueve. Un ser espiritual es un ser que no es ningún espíritu, no es ningún fantasma. Los seres espirituales son reales, son tangentes, son físicos, pero tienen poderes que le permiten hacerse invisible al ojo humano. Ellos se dejan ver cuando ellos quieren dejarse ver. Está el caso de Gedeón. Tiene que buscarlo en la Biblia, uno de los jueces. Dice la historia que Gedeón estaba en su era o en su campo, en su ladera, estaba cultivando, recogiendo el trigo, y de un momento a otro dice que al mediodía se le apareció el ángel de Jehová. Así está escrito, que es el ángel de Yahweh. ¿Sí? Pero entonces, vuelvo y le recuerdo, a nosotros nos dijeron ángeles, y no son ángeles, son mensajeros, seres enviados desde el lugar de nuestro Dios para traer mensajes o cuidarnos. ¿Ya? Y dice que se le apareció, y él se asustó, porque él estaba solo. Y el ángel lo que le dijo, así está narrado, le dijo, desde muy temprano te he estado observando. Y Gedeón no lo veía. Gedeón no sentía su presencia hasta que el ángel se materializó o se dejó ver. ¿Sí? O sea, ellos tienen una facultad de volverse como hologramas. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no son humanos. Y manejan una tecnología, escuche esto, que todo lo que a nosotros nos dijeron que eran poderes sobrenaturales es increíble. Son alta tecnología. No es magia. Lo mismo lo que en la antigüedad o hace pocos años nos decían que era magia, en la antigüedad no era magia, era tecnología. Le voy a dar un ejemplo. En mi ciudad, en Bogotá, en Colombia, hay un río que se llama el río Bogotá, tiene el mismo nombre de la ciudad. Pero saliendo de la ciudad, hay un salto, una precipitación altísima que lo llamaron el salto del Tequendama. Y dice la historia que quedó plasmada por los testigos de su época, hace miles de años atrás, que existió un ser, voy a borrar por acá arriba, existió un ser que se llamaba Bochica. Bochica. Lo voy a escribir acá. Es como Susana. Dice la historia de los indígenas que este ser descendió, escuche, no apareció, descendió de los cielos en una barcaza. Es como una lancha o una canoa. Ellos describían en su conocimiento. ¿Ya? Decían que era como una especie de barquito, que era lo que ellos conocían, bajó del cielo y estaba vestido de túnica blanca y dice que tenía su cabello blanco largo y era blanquísimo de ojos azules. Y que la ciudad donde yo nací, crecí, me eduqué, esta ciudad está construida bajo, porque antiguamente era una laguna. Y dice que la sabana de Bogotá, que es un valle grandísimo, era inundado. Y los indígenas, cada vez que llovía, que ya llueve mucho después de junio a enero, se inundaba y perdían sus cosechas. Dice que este ser les enseñé, fue hasta donde se llama el salto de Tequendama, y dice que con una varita de luz tocó la roca así, ¡pra!, y abrió el hueco por donde se inundó y se formó el salto de Tequendama. Eso quedó plasmado en la historia. Voy a seguir hablando de mi nación. Hay una laguna que se llama la laguna de Guatavita.
Y cuando podamos ir a Colombia, vayamos en grupito, los voy a llevar allá para que conozcan. Allá encontraron muchas artesanías de oro. Y dice que mi país era uno de los yacimientos de oro más grandes que existen en el mundo. Y dice que los antiguos indígenas adoraban a sus dioses que bajaban del sol, bajaban de las estrellas. No que salieran del sol ni allá, sino lo que descendía del cielo con carros de fuego, que los famosos carros de fuego, y ahí voy otra vez a la Biblia, los famosos carros de fuego que usted identifica en la Biblia, por ejemplo con el profeta Elías o el profeta Eliseo, Que ¿sí? los han pintado con caballos. Exacto, los pintaron, los romanos en su traducción, los pintaron como los carros del Imperio Romano, que era jalado por caballitos. Ajá. Y los carros indicaban carros porque se movían. Y de fuego porque habían luces muy fuertes o fuego cada vez que subían. Los motores o los propulsores botan fuego cuando subían. Se me olvidó algo de decirles que lo de Moisés y el monte Sinaí. Pero ya me acordé. Aquella persona que estuvo en el monte Sinaí, le digo que eso no fue hace más de 15 años o menos de 15 años que estuvieron estando pedidos rodando por el mundo entero. Dice que al lado del monte Sinaí, al lado del monte, aparte que está quemado hacia arriba, encontraron un pentágono. No, ¿cómo es el pentágono? 5 lados, ¿cierto? Son 1, 2, 3, 4, 5, más o menos así. ¿Cierto? Hay un pentágono muy grande, quemado, la arena quedó quemada, donde reposó ese, no le voy a decir nave espacial, porque más de uno va a decir, ¡ay, estoy creyendo los marcianos! No. Un aparato reposó cuando la nube bajó y calcinó la arena. Ahí está la evidencia. Y qué casualidad que el Pentágono de los Estados Unidos tiene las mismas dimensiones de ese Pentágono. Y qué casualidad que acusan a los Estados Unidos de tener tecnología no humana y haber hecho tratos con los seres, llamémoslos alienígenas. ¿Qué es alienígena? Un ser que no es igual a nosotros, pero tiene una capacidad y una tecnología muy superior a nosotros. ¿Ya? Y no solo él, el señor Elon Musk. Por eso es que usted nota, o la gente ha notado ya, que cada vez que los Estados Unidos decide hacer una guerra e decide invadir una nación, sobre todo en la Mesopotamia, es para adquirir las tablillas donde están todos los secretos, donde están todos los secretos de la alta tecnología del pasado. Los portales de traslación, los aviones de combate, las naves, la tecnología, las bombas nucleares, las bombas de origen, de hidrógeno, todo eso ya existía. Miren las pirámides, miren la pictografía, ahí está todo escrito. Todo está escrito. No hay nada que uno se pueda inventar, todo está escrito. Usted necesita es sacar tiempo e ir a investigar y comprobar. Y lo más tremendo es que la Biblia todo lo estaba mostrando. Pero como nos cambiaron en las traducciones las palabras y nos cambiaron los sucesos, nos contaron solamente la mitad, ni idea de esto. ¿Sí? Y estaba profetizado. Cambiaron el pensamiento. Nos programaron para ocultar la verdad. Pero el pueblo de Dios sí sabe realmente toda la verdad. Claro, el pueblo de Israel sabe toda esta verdad. Por eso es que ellos viven tan confiados, ¿sí? Y porque ellos están actuando de acuerdo a como su Dios lo estableció en la palabra, porque todo lo dejaron escrito. Todo está escrito. Aquí no hay ni siquiera que mirar a los Simpsons para ver qué es lo que va a pasar. Mire la Biblia, lea los libros proféticos, usted ya sabe. Es como cuando se levantaron los falsos profetas hace 2 años o 3 años cuando entró Israel en guerra. ¡Oh, Israel va a ser destruida! ¡Oren por Israel, pobrecitos! Está escrito que Israel se va a convertir en la potencia del mundo y que todas esas naciones tienen que desaparecer y que van a haber las guerras. Todo está escrito. Entonces, bueno, seguimos acá. Entonces, el Shekinah, los carros de fuego que menciona la Biblia como carros de fuego es porque tradujeron así. Pero los originales dicen que son aparatos que flotan y suben a los cielos. Viene otra, que aquí más de uno va a quedar pensando. Cuando la Biblia menciona la palabra espíritu,
no es ningún fantasma. Los originales dicen que espíritu en el hebreo y en el arameo y aún en las tablillas marcan que los famosos platillos voladores son espíritus volantes. Que viene siendo todo aquello que se mueve, ¿no? Exacto. Entonces, para los antiguos, la palabra espíritu es lo que tiene vida y tiene movimiento. Y a nosotros nos enseñaron que es un fantasma, que hasta viene y nos habla. Y no es así. ¿Ya? Entonces, viene algo tremendo, que de verdad lo pone uno a temblar cuando uno está estudiando todos estos temas. Y es que cuando en la Biblia aparece, en los profetas, aparece hasta en el Señor Jesús, y aparece en Juan el Apocalipsis, que cuando fue, escuche esta palabra, fue llevado en el Espíritu, ¿sí? Fue que fue transportado A la nave. transportado en algo que se movía Elías, ¿verdad? Fue. con una rapidez tremenda en un abrir y cerrar de ojos. Por eso decía, y me llevó en el espíritu y aparecía allá. Un caso especial es de Felipe, después de hablar con el eunuco. Dice que Felipe quería irse para Asia, o sea, a China, a ir a llevar el evangelio. Dice que el espíritu no se lo permitió y dice que lo trasladó y lo puso en otro lado. En la famosa, os digo, vamos a ver dos experiencias, porque Daniel, el profeta Daniel, tuvo esa experiencia tremenda de ver la nube. Dice la historia, léaselo usted por favor. ¿En cuál? Libro de Daniel, anótelo para que lo busque en su casa, porque hoy voy a parafrasearle todo para que usted aprenda, para tratar de ganar tiempo. Libro de Daniel, capítulo 10, dice la visión de Daniel. Y dice Daniel que estaba sentado junto con un grupo de amigos frente al río Quebar. Se estaban ahí mojando los pies. Eso es por allá a los lados de Babilonia, cuando eran esclavos. Y dice que en el horizonte, dice la historia, vieron que una nube venía hacia ellos. Pero esa nube tenía una característica, que tenía relámpagos, truenos y unos sonidos tremendos. Que inclusive, vuelvo y lo repito, que se me estaba pasando, el famoso sonido del shofar, ¿sí? Donde dice que llaman al Eterno, es real, pero el shofar es el sonido que producen esos aparatos voladores. Por eso han encontrado que cuando han habido catástrofes en algunas partes, ¿sí? Por ejemplo, un huracán, cuando hay un huracán o un tornado tremendo, ¿qué se escucha? Como el grunhido de un animal, ¿no? ¡Ah! Gruñen. ¿Por qué? Porque no es el vientico que simplemente está dando vueltas, y ya determinaron que son, inclusive, si ustedes se acuerdan, la semana o hace un mes o más o menos 2 meses para acá, ya determinaron que los tornados y los huracanes son producidos, no son naturales. Y recuerdo una hermana aquí en los Estados Unidos, cuando yo estaba en Colombia hace unos 6, 7 años, ella se asustó mucho porque iba en su vehículo, no recuerdo el estado, y le tomó una foto a un tornado que se estaba formando. Y el tornado sacó como 6 brazos y se veía girando el aire así, pero en la fotografía, cuando ella vio la fotografía y me la pasó, era increíble. Se veía como tubos de aspiradora. Haga de cuenta como un pulpo, pero se veía una máquina con brazos moviéndose así y aspirando, y el movimiento es lo que provoca todo esto. Parece locura, pero es la verdad. Ellos manejan los tiempos, manejan los climas y manejan todo. Por eso es que está lloviendo en sitios donde antes no llovía. Por eso la tiembla tierra, y se inventaron el famoso HARP, ¿cierto? La tierra tiembla. ¿Ah? Y la Biblia dice que la tierra tiembla a la presencia de Él. Cuando Él llega, tiembla. Entonces, qué coincidencia que todo lo que están hablando hoy en día la ciencia, con este conocimiento, ya está descifrando todo lo que la Biblia nos decía. Todo lo que la Biblia nos estaba diciendo, nos lo mostraron de otra manera. Es, por ejemplo, libros proféticos dicen que para los últimos tiempos aparecerían unos pájaros,
¿Cómo hago un pájaro? Hagámoslo así. Y hagámoslo así. Dice que aparecían unos pájaros. Dice que aparecían unos pájaros que tenían bajo sus alas leones. Son aviones. Leones rugiendo. Como leones rugiendo. ¿Cierto? Leones rugiendo. Y en sus colas, dice que por sus colas botaban fuego. Aviones o jets. Un avión de combate. Y dice que también bajo sus alas lanzaban fuego. Describe todo lo que son las máquinas voladoras y describe en los libros proféticos todos los aparatos que están fabricando hoy en día para las guerras. La Biblia hablaba de los robots, no les creíamos. Eso es mentira, se volvió loco. Es que usted ve mucha televisión. Una vez me dijeron eso, es que usted ve mucha película. Y usted sí le cree a Terminator, eso era una movie, eso es ciencia ficción. ¿No se convirtió en realidad? Es que entre todas estas cosas que creíamos que era ciencia ficción, estaba hablando de una realidad. Ajá. Pero nuestro conocimiento no estaba abierto y no podíamos como ni siquiera pensar. Exacto, no era el Porque tiempo. Era que ¿cómo te ibas a atrever a decir eso o a pensar de esa forma? Fíjese que al profeta Daniel, el arcángel Gabriel, le dijo, sella las palabras de este libro, no escriban nada más, porque esto es para los del tiempo del fin. Entonces, personas, por ejemplo, como mi mamá, que fue predicadora, si ella me escuchara en este momento, mi mamá, como dicen los católicos, me hubiera excomulgado. ¿Por qué? Porque ella no tenía conocimiento ni de un UFO. Mi madre cuando... La mayoría de la gente. Imagínense, si en la época en que yo nací fue que apareció el televisor. Bueno, como 2 añitos atrás apareció el televisor. Que hasta cuando apareció el televisor el reverendo Gigi Ávila dijo que era el cajón del diablo y no se equivocó. Porque ahí nos programaron a todos para las mentiras que nos dijeron. Ahora, ¿quién iba a pensar? Dime. Y ahora las generaciones más modernas tienen el teléfono. Por eso, mira, a una generación moderna le presentamos un teléfono de mi época. No saben qué hacer con él. No saben qué hacer con él. Por ejemplo, el teléfono del dial, que uno le metía el dedito al número y él se devolvía. Van a decir, ¿y aquí cómo mandas mensaje? ¿Y eso qué es? ¿Esto cómo llamo? ¿Y cómo marco? No tenía ni idea. No tienen ni idea del pasado. Y lo mismo le pasa a todas las personas que decimos amar a Dios. No conocemos los orígenes ni conocemos el pasado. Y hay gente ahorita así que está... Sí, hermana, hay personas en este momento que, por ejemplo, están viendo la transmisión y alguno estará comentando ahí o va a comentar, este se volvió loco, ¿qué le pasa? ¿Pero por qué? Porque no le ha llegado el tiempo de que se le abra el conocimiento a esa persona. ¿Ya? Esto es por tiempo y épocas. ¿Ya? ¿Usted cree que yo sabía esto? Yo le decía a mi esposa ayer por la mañana, le decía, nunca me llegué a imaginar que yo iba a vivir estos tiempos. Eso eran historias que me contaban a mí del Apocalipsis, de que venía el rapto, de que Cristo y todas esas cosas. Y yo, pero ¿cuándo? Y crecí y ahora me estoy enfrentando a que Cristo va a volver hasta dentro de muy poquito y de pronto yo pueda estar ahí. Jamás me imaginé esto. Yo conocí los teléfonos antiguos. Yo ¿qué me iba a imaginar que iba a salir un celular? O el iPhone. Y que es una computadora en sí. Mire, en Colombia, mi hermana, todo es tecnología. Todo es tecnología. Aún todo lo espiritual que nos dijeron que era espiritual, eso era una mentira, era una fachada para esconder lo que era la alta tecnología. Eso es bárbaro. Hasta Cristo llegó un momento que se reunió en un monte y estaban los discípulos, estaba Pedrito, estaba Juan, no estaban todos, y se llamó la famosa transfiguración, donde su cuerpo empezó a brillar. Transfiguración. Entonces su cuerpo empezó a brillar y aparecieron Elías y Moisés con él. Y brillaron. Y Pedro se asustó tanto que dijo, no, pues hagamos una ramadita aquí, una para Elías, una para Moisés, una para ti, y nos quedamos acá. ¿Ya qué más necesitamos? Ya estamos en la gloria. Ahora, Cristo, cuando Cristo resucitó, dice la Escritura que Él fue llevado a los mundos inferiores. Y dice, ojo con esto, dice que bajó a las profundidades, Mari, ponle cuidado a eso, bajó a las profundidades del abismo y tomó las llaves de la muerte y del imperio de la muerte y subió. Se hizo rey abajo también.
¿Sabe qué dice la escritura que es el abismo? ¿Dónde queda el abismo? En el mar. El mar es el abismo. Y ya dijeron que estos UFOs que estamos viendo últimamente, ¿de dónde provienen? Del mar. Del abismo. Cuando el endemoniado Gadareno salió de los sepulcros y dice que como ni 40 personas lo podían sostener, estoy parafraseando, dice que se presentó frente al Señor y los demonios, que era una legión de demonios dentro de él, le dijeron: Señor, por favor, no nos mandes al abismo todavía, permítenos entrar en estos cerros. Le tienen miedo al abismo, a las profundidades del mar. Por eso les digo, ¿quiere que se amplíe esto? Aunque me tilden en lo que sea, véase la última película de Aquaman, están diciendo unas verdades tremendas. Hasta aparece el famoso tridente donde unen los tres mundos. Y qué casualidad que la historia de Aquaman es muy similar a la del Señor Jesús, donde aparece él que nació de una mujer que era una reina de las sirenas con un humano, mitad hombre pez, mitad humano, un híbrido, y se convirtió en el rey de los mundos de abajo y evitó la guerra entre el mundo superior y los mundos de abajo. Y aparecen los mundos de abajo hasta la Atlántida. Y la historia de las ciudades y civilizaciones que la Biblia dice que fueron destruidas en el pasado o sepultadas por agua. Esto es fuerte. ¿Los aparecen o no aparecen? Cuando el Señor Jesús resucitó y subió a los cielos, a veces la gente piensa que él era como el Superman, que llegó y hizo, se fue. No, dice que fue tomado. Y la gente lo vio cuando él empezó a levantarse y lo levantaron y se desapareció en la altura de las nubes. Eso se llama transportación. O últimamente se llama abducción, que es lo que se han visto, y hay muchas evidencias y testimonios y videos de que los ovnis han abducido personas y han abducido animales y se los llevan para a determinada altura. Es más, han absorbido agua y han secado lagos y se los llevan a esas naves. Repito algo que dije, usted lo encuentra en el libro de Ezequiel, entre capítulos 28 al 33 más o menos, donde usted encuentra sobre una ciudad que se llamaba Tarsis. Y dice que esta ciudad era una ciudad flotante, que se movía entre Babilonia o lo que es el Medio Oriente, Irak, Irán, recogía los productos que les vendían, entre oro, plata, piedras preciosas y muchos alimentos, y viajaba por el Mediterráneo, por el mar, hasta España. Tarsis, hoy en día es España. Y luego subía a los cielos. Bueno, le voy a dar otra más fuerte todavía. Voy a seguir avanzando. ¿Puedo borrar? O mientras ustedes escriben, voy a borrar. Llegamos a la historia del famoso señor Jonás. ¿Recuerdan la canción que nos enseñaron? Era una mentira. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso a la más profunda la gente lo tiró. Y viendo un pez muy grande y churrum se lo comió. Y luego nos dijeron, voy a borrar. Escuche. Luego nos dijeron que por aquí es España, más o menos el Mediterráneo, por aquí es el África y no sé, por aquí el Golfo Pérsico y por aquí queda Nínive. Por acá más o menos creo que queda Nínive. ¿Ya? Por aquí queda Israel. Y la orden que él recibió, una voz le dijo, váyase a Nínive y háblenle de mí para que se arrepienta porque los voy a destruir. La historia dice que él no le hizo caso y le dio miedo. Cuando uno estudia la historia de quién era Nínive, pues claro, hasta yo también me hubiera desobedecido. Dice que él cogió un barquito y venía por acá. Llegando a Tarsis, dice que entró en el sistema de pensamiento de los marineros quién era el culpable. Dice que el mar empezó a agitarse de una manera tremenda. Habían vientos y remolinos y el barco, y la gente decía que se iba a morir. Y dice que sintieron que Jonás era el culpable y en pocas palabras dice que lo lanzaron al mar, lo tiraron. Y en el momento en que lo tiraron, el mar se aquietó. La historia que nos contaron los religiosos, o la religión que tradujo la Biblia,
dice que una ballena grande se lo comió. Ahí. Y que duró 3 días el viajecito y que le dio la vuelta por todo el océano Atlántico, el océano Índico y llegó a Nínive, se metió por un río de agua dulce y luego lo tiró en las playas de Nínive. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que fue bajado a lo profundo del abismo. No dice que se lo llevó. Quisieron ocultar la verdad diciendo que era un pez, pero no era un pez. Dice que lo bajaron por el abismo, a las profundidades del abismo, que es el mar, y dice que pasó por el inframundo, por el mundo de abajo, por debajo de la tierra, y lo pusieron aquí. No fue un pez. Y esto, aunque no lo puedan probar, porque no se ha podido probar, parece ser muy realista. Porque una ballena no puede pasar por debajo de la tierra, a menos de que haya una cavidad. Y meterse por el agua dulce. Entonces los religiosos dijeron, es que es un milagro sobrenatural. Primero le dijeron que era por acá, pero la Biblia dice que fue bajado a las profundidades del abismo. Y luego lo pasaron por allá y lo subieron y lo pusieron ahí. Y que el famoso pez que se lo comió no era ningún pez, sino era un plato de los que salen de abajo del agua, del mar. Que lo metieron acá a las malas y lo bajaron y 3 días duró el recorrido de la profundidad del mar por tierra y lo metieron acá. Léase el libro de Jonás, son 2 hojitas y usted se va a ir de para atrás. ¿Ya? Otra. Entonces, ¿pasó por tierra o pasó por abajo del agua? Lo bajaron, dice la escritura, a las profundidades del abismo y Nínive queda al otro lado. Eso pasó por debajo. Entonces, fue por abajo. Fue por, sí, dice, léase el libro, dice que profundidades del abismo y por allá, por el inframundo y lo subieron. Entonces Sí se lo tragó. la teología de que era un pez se va al piso. Era un aparato. Era un submarine. Era un aparato. Podemos decir, Bueno, era nosotros lo un conocemos UFO. como submarine. Pero ¿Esto? pudo haber sido cualquier otra Pero ahora que cosa. estamos mirando... Ahora viene algo más delicado. Libro de Mateo capítulo 24. Voy a empezar ya a ir a la Biblia. Sé que no vamos a alcanzar hoy. Ya me acabó el tiempo. Vamos al libro de Mateo 24 y paramos por hoy acá. Y para después vamos a mirar las otras porciones donde muestran las máquinas voladoras, los seres vivientes que son, y se van a ir de para atrás. Vamos a mirar el libro de Ezequiel, váyanse leyendo en su casa, Ezequiel capítulo 1, váyanse leyendo Daniel capítulo 10, váyanse leyéndose el libro de Éxodo con toda la historia de Moisés. Y ahora vamos al libro de Mateo y vamos a terminar acá. Capítulo 24, y no me importa lo que diga la gente, pero voy a contar la verdad. Digan lo que digan, ahí mismo la canción de Estalinado Marino. Dice, verso 29, dice, la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, hay problemas, ¿sí o no? Tribulaciones, problemas. Ojo con esto, y todos los problemas van a ser en torno a la nación de Israel, no al mundo entero. ¿Ok? Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso se llama un eclipse. Mateo, ¿qué mató? 24, 29. Mateo 24, 29. Y las estrellas caerán del cielo. Y ya sabemos que las estrellas son los famosos misiles que están bombardeando. ¿Sí? Cuando se ven estrellas que caen, ¿sí? Se ve que son los misiles y los mandan siempre de noche y se ve la luz que viene por el cielo y cae, explota y hace destrucción. Dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando se habla de potencias, se está hablando de la famosa estación espacial que tienen las naciones allá arriba, de donde están monitoreando al mundo entero. Los famosos... lo que manda Elon Musk, los famosos ¿cómo es que llaman? Pues, Satélites. ¿O satélites?
que primero eran en globitos, como el que robaron aquí en los Estados Unidos, pero ahora sí están dándole la vuelta a toda la Tierra, los que mandó Elon Musk. ¿Listo? Serán como vías, todo eso tendrá que ser derribado. Dice, entonces aparecerán la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán, se va a ver, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Cuando habla de venir sobre las nubes, se habla de más o menos a 32 pies de altura. A 32.000 pies de altura es donde viajan los aviones comerciales. Los militares van casi a 38, 39.000 pies de altura, 40.000. ¿Ok? Entonces, hasta 32 pies de altura dice que se verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y dice, con poder y gran gloria. Cuando la Biblia habla de poder del Eterno y su gloria, que la hermana lo leyó ahorita en el Salmo, ¿cierto? Y la gente tiene miedo por su gloria, es porque probablemente, escuche, lo voy a decir, probablemente Él viene en una nave, lo que se llama una nave nodriza. ¿Pastor se volvió loco? Tal vez, pero sigamos leyendo. Dice, nave, dice, y con poder y gran gloria. Viene esto, verso 31, vamos con esto. Dice, y enviará a sus ángeles, ahí dice sus ángeles, que son sus mensajeros, ¿cierto? Dice, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos. Entonces, se ha determinado, y la ufología, porque también toca estar revisando todos esos temas con ellos para estar uno despierto, para estar uno atento, ¿cierto? Ya dicen, y la NASA ya lo confirmó, y lo confirmaron otras agencias no gubernamentales de los Estados Unidos que están vigilando los cielos, y se está cumpliendo una profecía. Dice que viene una nave nodriza, muy grande, a la Tierra, y han visto como de esa nave nodriza, no sé ni la forma ni el tamaño, dice que han visto navecitas A huge. que salen. A huge rock, what they say on the... Que salen y vienen alrededor de ellas vienen muchas navecitas pequeñas, and they call muy brillantes. Ahora, se han visto últimamente en la Tierra, y hay muchos videos donde se han visto bolas muy brillantes que han aterrizado en varias partes del mundo. Se está preparando todo. Las Naciones Unidas ya hablaron, escuche esto, las Naciones Unidas hablaron ya que van a tener que aliarse los ejércitos del mundo para defender la Tierra Sí, de una posible invasión. de una posible invasión. Ese es el Señor. Escuche esto. Oh my gosh. El señor Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos que ya falleció, dijo muy claro que la Tierra dentro de muy pocos años, dijo, antes de morir, estando siendo presidente, tenía que unirse para defender la Tierra, porque iba a ser invadida. Lo han tomado por chiste. Se inventaron muchas personas, y si usted lo nota, fueron los religiosos, los falsos profetas, se inventaron el famoso Blue Beam, donde le dijeron a la gente, no crean, que es que van a proyectar eso. La Biblia dice que Él vuelve con sus ángeles. ¿En qué vuelve? Le voy a decir una cosa y con todo respeto, a mí no me importa. A mí no me importa si Él viene como en el pasado dijeron que es que venía en caballos galopando, no me interesa. A mí no me interesa si viene en una nave. A mí lo que me interesa es estar preparado para cuando Él vuelva. Porque Él viene por su pueblo y a juzgar a los que no le obedecieron. Que nos hayan escrito la Biblia en otras palabras y en otros términos para que no comprendiéramos la verdad es muy distinto a que esto no sea una verdad. Ok, como ahorita dicen que ahí viene una piedra muy gigante que viene hacia el planeta Tierra. Exacto. Gracias por recordarme. ¿Y por qué dicen vamos a hacer lo posible para que movernos de su... Moverla de la órbita. moverla de Moverla la... de la ¿Por qué órbita. la quieren mover? Si va a venir, si ahí La viene. Biblia en el Apocalipsis también dice que van a venir unas rocas del cielo, Sí. ¿sí? Que se van a llamar ajenjo.
Ajenjo. Ajenjo, ¿sabe qué significa? Amargo. Chernobyl. ¿Cómo se dice en inglés? Que No sé si lo entiendo. escribí bien, Chernobyl, pero eso es radiación nuclear o energía nuclear que caerá sobre al mar, una caerá en el mar y destruirá la tercera parte, escuche, de los seres que viven en el mar. Cuando dice piedra, escuche esto, y le voy a contar una información donde también se va a sorprender. Dice la NASA que vieron una piedra muy grande, muy gigante, Que viene ese planeta. y ya están preparados para tratar de romperla en 1000 pedazos o mandarle misiles. Pero lo tremendo dice que esta piedra entró al sistema solar nuestro a una gran velocidad dirigida hacia la Tierra. Pero dicen que llegó un momento en que paró y luego cambió de dirección, volvió y se movió y volvió y salió del sistema solar, pero que volvió a entrar y viene camino a la Tierra. Ninguna piedra puede cambiar de dirección a menos de que sea un aparato controlado que tiene un camuflaje en forma de piedra. Y si lo que va a caer, con la traducción, es una bomba nuclear que le van a mandar a los seres del mar, porque va a haber una guerra de los mundos, y ya confirmaron que los de abajo Se van a morir. van a matar a la tercera parte con radiación, bombas nucleares. Las pruebas nucleares que han venido haciendo las grandes potencias, se lo voy a decir, no es que estén probando bombitas, es que desde hace rato hay una guerra con los de abajo, que están en el mar. Y esas piedras son bombas nucleares, bombas atómicas que están explotando allá. También explotaron años atrás bombas en la cúpula, supuestamente para abrir la cúpula, pero no, es para destruir o pelear contra los seres que Pablo mencionó en Efesios 6:12. Y hay guerras, y se ha sabido que los Estados Unidos se está retirando sus ejércitos de esas naciones de allá, porque hay guerra ahora aquí en el inframundo, bajo la tierra. Lo han denunciado militares. Aquí el ejército de Estados Unidos está combatiendo en cuevas y en cosas subterráneas con seres que son reptilianos, porque están que suben, porque se tiene que encontrar el tercer mundo, que es la famosa tercera guerra mundial, que no va a ser entre China, Rusia, Israel y todo eso, sino el ser humano. El humano va a combatir contra estas razas, las de arriba, las de abajo y las de los mares, por su sobrevivencia. Y cuando van a ser destruidos, que dijeron que era Israel que iban a venir a destruirlo, ahí es cuando aparecerá el Hijo del Hombre con sus decenas y miles de ángeles, y va a aparecer la famosa batalla del Armagedón. Y dice muy claro, y nadie lo puede negar, pues me quieren decir que soy un loco. Dice que peleará Satanás, sus ángeles y muchos humanos que los siguen a ellos contra el Señor y sus ángeles, y no prevalecerán. Y si no quieren creer esto, los voy a invitar, y ahora sí termino, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21. Último libro de la Biblia. Último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, se lo voy a leer rapidito, que ya nos pasamos de tiempo. Dice la Nueva Jerusalén. Dice la historia y la Biblia o los libros sagrados que Cristo descenderá del cielo, ¿cierto? Y dice que la Nueva Jerusalén vendrá con él. La ciudad celestial. Una ciudad va a venir y se va a posar en la tierra. Miren lo que dice. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, un mensajero que tiene las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y sabemos que son los que, según dice la Biblia en Apocalipsis 19:10, que la desposada o la esposa son aquellos que realizan los actos y las acciones justas de los santos, lo que mandó Cristo, y está en Isaías 58. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte muy alto. Fue trasladado, según lo que se ha podido descubrir. Llevar el espíritu es que lo recogieron en algún aparato X, Y o Z y lo llevaron
llevaron a un monte muy alto. Escuche esto lo que dice. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Mire, no es la Jerusalén actual. No es la cual están combatiendo y está invadida o está dividida entre musulmanes, cristianos y judíos. No. Dice, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Mire lo que dice, que descendía del cielo de Dios. Desciende, no baja. Y lo único, de acuerdo a la terminología, que puede descender es algo que esté controlado. Si no está controlado, cae. Pero si desciende es porque viene controlado y dice las coordenadas geográficas donde se va a pasar y no es en el Israel actual. Por eso Irán va a desaparecer de la faz de la tierra. Porque la antigua Mesopotamia es donde va a reposar este aparato. Y dice que la santa ciudad, dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son las 12 tribus de Israel. Al oriente tal, al oriente tal, al oriente tal. Y el verso 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Y ahí dice cómo era la ciudad y dónde se va a posar. Y hay una partecita, espera si la encuentro. Hay una partecita donde dice que el arca del pacto, ahí mismo dice, se me perdió, descendía o desciende con ella. Bueno, no lo encontré. Y si Jerusalén, y si se está refiriendo a Jerusalén, pero no es Jerusalén lo que nosotros conocemos, ¿y qué tal se está hablando de todos los que cuando viene por su gente? No, está hablando de la ciudad celestial, no de los que se va a llevar, porque la Biblia dice, pero dice que ¿dónde lo leíste? verso 9 al 12, en el 10 es donde dice, y me llevó en el espíritu. No sabemos qué es espíritu. Bueno, sí sabemos, dijimos que puede ser una algo lo movió Algo que se mueve. en algo que se mueve. A un monte grande grande y y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. O sea, bajaba de Un avión desciende, una nave desciende. No, no tiene nada que ver, está hablando del edificio. No, está hablando del edificio. Verso 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Miren, la ciudad, y es una ciudad flotante, ¿sí ve? Porque desciende. Verso 23, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, dentro de ella, porque la gloria de Yahweh la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, escuchen, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. El mundo entera, las naciones, ¿sí que son mucha gente que se va a hacer salva, que los va a reconocer y va a obedecerlos? ¿Ya? Traerán honor a ella, llevarán ofrenda. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella, ojo con esto, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Por eso, y termino ahora sí diciéndole, este libro no era un libro de religión. Los hombres y la cuarta bestia del Imperio Romano lo convirtió en religión. Y cuando protestaron lo convirtieron en otras religiones, donde se habla mucho de lo que él hizo en la tierra, pero no le obedecen. Le decía yo a una persona que me habló en las páginas sociales, lo importante es que usted se alegre porque su nombre realmente está escrito en el libro de la vida. Porque de lo contrario, van a pagar las consecuencias. Léanse los libros de Ezequiel. Dice que cuando él venga van a luchar contra él. Y él no viene a invadir. Él no viene a humillar ni a someter.
Él viene a instaurar el reino de su Padre aquí en la tierra por los 1000 años, el milenio. Y las naciones que van a luchar contra Él, en contra de Él, dice que van a sufrir una calamidad tremenda. Que aun si no lo honran a Él, dice el libro de Ezequiel, en los últimos libros, dice que cerrará las nubes y no habrá lluvia. Y si no hay lluvia, no va a haber alimento para esas naciones. Esto no es lo que nos predicaron, esto no es lo que nos enseñaron, esto va mucho más allá. Y las piedras hablaron. Los hombres no quisieron hablar la verdad, las piedras hablaron, la pictografía habló en el mundo entero. Y la venida de Él es inminente. Por eso las Naciones Unidas se están preparando para la famosa Agenda 2030, donde todo va a cambiar. Y todas las mentiras teológicas se van al piso y cada día va a haber más conocimiento y la verdad de Cristo o del Eterno va a salir a la luz. Amén. No las mentiras teológicas. Prepárense. Por eso el mismo dijo que debemos ser como 5 vírgenes. La mitad de la humanidad se va a preparar. La otra mitad va a seguir burlándose, va a seguir diciendo que somos locos, van a decir que somos falsos profetas, que somos mentirosos, que nos la fumamos verde, pero estamos caminando en la palabra de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dios les bendiga. Dios les guarde.